mirada crítica al diseño curricular. El currículo educativo es la columna vertebral del sistema educativo dominicano. Define qué, cómo y para qué se enseña, marcando el rumbo de la formación de nuestros estudiantes y el futuro de nuestra sociedad. Pero, ¿realmente responde a las necesidades actuales? ¿Se ha transformado lo suficiente para enfrentar los retos del siglo XXI? En este video analizaremos estos temas desde una perspectiva crítica, con la opinión de expertos, docentes y actores del sistema educativo. Exploraremos los avances, desafíos y el impacto de la educación basada en competencias. También veremos qué estrategias se han implementado para modernizar el currículum y qué aspectos aún necesitan mayor atención. Acompáñanos en esta mirada crítica al currículo educativo dominicano. Muy buenas tardes, en esta ocasión nos encontramos con el señor Víctor Medina, quien nos va a dar una pequeña introducción a lo que es el currículum dominicano desde la perspectiva de un director de un centro educativo. Bien, yo soy Víctor Medina, como bien han dicho, y director del Centro de Excelencia Deportiva Profesor Alberto Vallas. Soy egresado de la carrera de Lenguas Modernas con una especialidad de Inglés, Lingüística Aplicada, y también una maestría en Gestión de Centros Educativos. Y nuestra perspectiva, nuestra visión del currículum educativo dominicano, podemos decir que esa es como la carta magna de todo maestro, porque es el punto de partida, es desde donde se extraen aquellos indicadores, aquellos contenidos mediadores que se van a trabajar en las diferentes asignaturas. Nosotros creemos que un currículum educativo articulado, aprovechando la transversalidad de las áreas, nos permite lograr mayores aprendizajes y que se fijen los conocimientos en los estudiantes. En un tiempo en el que estamos trabajando educación por competencia, que nosotros podamos en la República Dominicana tener un currículum con las riquezas del currículum que tenemos actualmente, pues nos permite guiar y dirigir la educación hacia la construcción de un aprendizaje mucho más profundo, mucho más adaptado y mucho más real, conforme a los tiempos que estamos viviendo. Señor Víctor, ¿nos puede decir qué experiencias positivas cree usted que se han reportado con el currículo actual? Tenemos varias experiencias positivas que podemos mencionar, porque a través de la adecuación curricular, que es el más reciente de los pasos que hemos tenido a nivel curricular en la República Dominicana, vivimos la experiencia de poder adaptar el currículum en su esencia más las necesidades que ha traído esta era moderna. Porque ahora, luego post pandemia, nosotros tenemos una realidad diferente en la educación dominicana. Entonces, esta adaptación curricular nos ha permitido actualizar lo mejor del antiguo currículum con lo más novedoso de las necesidades actuales que tiene el estudiantado de la República Dominicana. Y esa ha sido la mejor experiencia, esa adaptación, vivirla, ir probando, prueba y error, e ir adaptando área por área. Se hicieron talleres, se hicieron encuentros, capacitaciones con los maestros de manera virtual, presencial. Se lanzó el nuevo currículum adaptado, se explicó por área, se formularon los planes, se trabajaron y se probaron, y ahora lo estamos ejecutando. O sea que yo pienso que ha ido paso a paso concretándose hasta lograr el currículum que tenemos hoy en día. Entonces, nosotros internamente también como centro educativo, a través de los encuentros pedagógicos, hemos ido desarrollando algunas actividades que puedan fortalecer a nuestros maestros en el dominio del mismo, como son el manejo de la naturaleza de su área, que cada docente pueda saber la naturaleza del área que imparte, el perfil del egresado en el ciclo, nivel o grado que usted esté trabajando, que es importante, porque a veces solamente nos concentramos en el perfil del egresado cuando concluye el nivel secundario, pero no, hay un egresado del primer ciclo también, que son los primeros 3 grados de ese nivel secundario. Entonces es importante que el docente sepa para qué ciclo grado está trabajando y cuál es el enfoque del currículo para esas edades y esos grupos académicos. Perfecto, muchas gracias por dejarnos saber su pensamiento en cuanto a esto. Entonces, la última pregunta es, ¿qué aspectos del currículo cree usted que necesitan mayor atención y mejora? Yo creo que uno de los aspectos que más atención y mejora necesita es el tema de poder vincular la transversalidad
de contenidos que tenían asignaturas que ya no están. Entiéndase moral y cívica, entre otras asignaturas que ya no están en este diseño curricular, pero que la sociedad necesita retomar como una especie de fomentar valores, porque esta sociedad está un tanto carente de valores. Ya se ha perdido un poquito el respeto por lo patrio, por la historia, por los fundamentos que nos trajeron como nación a lo que hoy somos. Entonces, este currículo necesita retomar eso. Yo sé que cuando la administración de Fulcal se intentó trabajar las cátedras ciudadanas, esas cátedras ciudadanas retomaban un poquito de lo que era la formación cívica, pero al retirarse eso y luego de pasar la pandemia, entrar de lleno con esta adaptación curricular, entonces eso quedó un poco al lado. Ahora necesitamos retomarlo, aplicarlo, llevarlo a la transversalidad y ejecutarlo para que los jóvenes que se forman hoy en día pues retomen y conozcan esos valores que se promovían desde las asignaturas que ya se tuvieron que retirar. Perfecto, muchas gracias por la oportunidad, por darnos conocimiento, por dejarnos dar una ojeada al currículo desde lo que es la perspectiva de un director de un centro de educación. De verdad que muchas gracias por la oportunidad. A la orden siempre. Buenas tardes a todos, a los que puedan ver esta entrevista. Mi nombre es Johnny Linares Coronado, soy coordinador del Centro de Excelencia Deportiva Profesor Alberto Valla. Mi área de especialidad es la educación física y el deporte. Buenas tardes, señor Johnny, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Todo bien, gracias a Dios. Qué bueno, nos alegramos. Bueno, señor Johnny, como usted podrá saber, la dinámica consiste en que le vamos a hacer unas cuantas preguntas en cuanto al diseño del currículo dominicano para conocer la perspectiva de un coordinador y maestro de educación física. Perfecto. Entonces, la primera pregunta que me gustaría hacerle en cuanto a su rol es ¿cómo usted cree que se ve abordada la diversidad cultural en el currículo dominicano? Yo tengo, vamos a decir, la experiencia de que he estado presente en varias modificaciones que se han hecho el currículo, pero ya en la última etapa que estamos ahora, o sea, el currículo actual, tiene un gran amplio, por lo menos en el área de educación física, porque antes solamente incluía 7 deportes, pero ahora incluye más de 10, 12, 15, incluso ahí deja la apertura a uno que dice optativos y te lo deja abierto, por ejemplo, deportes de raqueta, deportes de combates, donde entran una múltiples disciplinas. O sea, en ese sentido, por lo menos en el área de educación física, a nivel cultural, a nivel general, ¿verdad?, es un poco abarcado. No te podría dar una respuesta quizás sí del área de lengua española, matemática y esas otras áreas, pero por lo menos la educación física sí es un poco amplio esa parte. Sí, muchas gracias. Realmente para mí particularmente es muy interesante su enfoque en cuanto al área del deporte, porque normalmente las personas lo minimizan. Pero para mí, yo siento que es algo muy importante porque esta república lamentablemente no es una de las que más destaca, la prueba PISA, que es una prueba estandarizada, pero sí destacamos en el área del deporte. Claro. Tenemos muy buenas figuras, entonces es bueno que los muchachos tengan un centro donde se puedan formar en esa área. Entonces, ya que mencionó los cambios del currículum, para usted, ¿cuáles son las principales transformaciones del currículo dominicano en la última década? Bueno, podríamos decir la integración de nuevas estrategias, nuevas formas de cómo impartir la docencia como tal. O sea, nuevo contenido, nueva forma de cómo tú replantear el trabajo en el aula, el proceso de enseñanza-aprendizaje. Recordemos que todos venimos de la era del mando directo, donde el profesor era que se paraba en la pizarra y te decía esto y esto, tú tenías que aceptarlo como bueno y válido, la mayoría de las cosas que decía. Pero ahora en el nuevo enfoque que tiene el currículo, que es un enfoque por competencias, las personas tienen que demostrar los conocimientos. Entonces, un solo tema te lo imparten de manera teórica, de manera procedimental y de manera de los valores. Si yo lo aterrizo a mi área, porque lo que te digo, siempre yo te voy a hablar del asunto de los deportes y la educación física. En la educación física, si te están dando baloncesto, primero te enseñan el concepto. Por ejemplo, el dribbling es una parte del baloncesto, un elemento técnico. Te enseño el concepto del dribbling. El dribbling es rebotar el balón contra el piso, etcétera, etcétera. Luego te enseño el procedimiento, tú tienes que ejecutarlo
de manera correcta, y luego entonces eso ya que tú sabes, tienes que aplicarlo en la parte de los valores de manera positiva sin agredir a los demás. Entonces tú ves, ese nuevo enfoque del currículo es algo que podríamos decir que se puede resaltar. Como coordinador de un centro, ¿cómo maneja usted las críticas al currículo dominicano? Mucha gente, cuando hay cambios, siempre hay mucha resistencia. Entonces eso tiene que ver incluso hasta con la generación que tú pertenezcas. Si hacen cambios para integrar mucho la tecnología y tú no sabes de tecnología, tú vas a tener resistencia a eso porque te da tan miedo interactuar con eso. ¿Entiendes? Entonces, yo pienso que las críticas también pueden ser positivas. Yo recuerdo que cuando cambiaron el currículo, a mí me hicieron una entrevista parecida a esta y me estaban hablando de mi área. Yo di algunos tips, yo no me imagino que lo usaron porque sí lo vi implementado en el currículo. Entonces, ¿qué te digo? Cada quien tiene una opinión, pero al final lo que funciona hay que darle continuidad. O sea, la persona puede criticar quizás el método por competencia o las nuevas integraciones de todas las cosas que se han hecho, todas las transformaciones, pero si funciona, si está dando mejores resultados, hay que seguir usándolo y lo que esté mal, y cambiándolo, pero seguir avanzando con lo que esté correcto. Bien, yéndonos por el área de las competencias, ¿cómo cree usted que se integran las competencias en el currículo dominicano? Bueno, en la respuesta creo que fue la segunda que estaba hablando. Las competencias como tal, la competencia como tal es el resultado ya de la aplicación, el resultado de la aplicación del contenido como tal. O sea, tú das el contenido, entonces tú tienes que comprobarlo. Si una persona, tú comenzaste una clase de lengua española y estás dando el debate, al final tienes que tener la competencia para debatir, porque debatir tiene un sinnúmero de pasos, del tiempo, respetando el tiempo, la idea, de cómo tú llevas la contraria al otro, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, después que tú le das toda la teoría y llega el momento de comprobación, que es la parte del procedimiento. Perfecto, gracias. Entonces, ¿cómo se visualiza usted como coordinador híbrido en el futuro del currículo dominicano en los próximos años? Vamos a ponerle 10, basados en la cantidad de cambios que han hecho de 10 años para acá. Bueno, mira, hace como 3 semanas salió el nuevo plan, el plan decenal de educación. Yo recuerdo cuando salió el otro plan decenal, que ustedes estaban un poco más pequeños. Yo entiendo que no se logró el 100%, ¿verdad?, de todo, pero sí se lograron muchas cosas. Entonces, yo pienso que de aquí a futuro, el currículo, el enfoque que tienen que darle ahora, ya después que integraron, qué sé yo, mucha tecnología, competencias, etcétera, etcétera, ya lo que tienen que ir como ahí a delimitarse por territorio. Ejemplo, nosotros estamos en el este del país, por aquí que hay caña de azúcar, turismo, hay playas cerca, mucho deporte, etcétera, etcétera. Entonces, el enfoque que el currículo deben dividirlo en las 3 regiones y no ser el mismo para el país completo, porque los intereses de los niños que están en el sur no es lo mismo que los que están para acá. Los intereses de los niños que viven en el norte no es lo mismo que para acá. Entonces, por ejemplo, por allá, por el norte, ¿con qué bregan ahí? O sea, ¿cuál es su día a día? Hay mucha agricultura, muchas cosas, etcétera, etcétera. Entonces, el enfoque del currículo de allá debería ser otro. Aunque algunas materias generales sean general para todos, ¿verdad?, pero deberían, en la método de aplicación, debería ser diferente, porque no es el mismo interés. O sea, no es lo mismo, pero incluso a nivel deportivo no es igual. Porque, por ejemplo, el club, el fútbol para este lado, no es un deporte que está bien desarrollado, pero allá sí. Y a lo mejor el béisbol está más desarrollado aquí. Entonces, si yo estoy dando educación física allá, ellos deberán tener presente más deportes que tengan afinidad con el fútbol, para seguir desarrollando su fútbol, y para que se vean más deportes que tengan afinidad con el béisbol, para seguir desarrollando más el béisbol, o también para incluirlo. Pero eso es simplemente un ejemplo. Entonces, la carrera técnica, por ejemplo, los politécnicos que dan carrera técnica y eso, allá deben ser especializados en esas actividades que ellos hacen, y la de nosotros, enfocada en las actividades que nosotros hacemos, para este lado, y también en la capital y en las diferentes áreas. O sea, el currículo podría partir de algo general, pero que se vaya como independizando dependiendo del lugar donde tú te encuentres, para que tenga más efectividad en lo que tú vas a hacer. Porque como si tú estudias, por ejemplo, una carrera técnica en un liceo, pero como tú sabes, en tu pueblo eso no se ve, no hay nada de eso, entonces tú vas a decir, ¿pero por qué yo hice eso? Pero si es algo que se le da utilidad en la sociedad que tú estás desarrollando, o en la provincia que tú estás desarrollando, tú le vas a sacar provecho a eso una vez que termine el bachillerato.
muchas gracias. Eso fue todo por hoy. Muchas gracias por su participación, por brindarnos el conocimiento y dejarnos ver el currículum de un enfoque diferente, de otra perspectiva. Gracias. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes, nos encontramos acá con el señor Fausto. Bienvenido, señor Fausto. Introdúcase, entonces usted. Sí, buenas tardes. Fausto Báez es mi nombre. Soy maestro de matemática aquí en el Alberto Vallas. Mi formación es la siguiente: soy ingeniero civil, tengo habilitación docente y una maestría en matemática superior. Perfecto. Fausto, ¿qué tal lo trata la tarde? Nítido. Qué bueno, Fausto, vamos a lo que venimos. ¿Cómo piensa usted que se ha adaptado el currículo dominicano a la necesidad de nuestra sociedad actual? Bueno, por lo menos en intención, porque el currículo se vende como un instrumento flexible. Por lo menos en intención, vamos a decir que persigue comprender la diversidad que tenemos en la escuela. Y todos los años se le hace, o cada cierto tiempo se le hace su actualización, partiendo de ahí. Pero vamos a decir que en intención persigue la adaptación, vamos a decirlo así. Vale. Entonces, una otra pregunta. Usted dice que en intención. ¿Por qué usted cree que no se logra cumplir el objetivo? ¿Ya usted cree que sea por falta de capacidad docente, por quizás la situación actual de la sociedad misma, o porque simplemente lo que les venden luego no les dan los recursos necesarios para impartirlo? Bueno, a veces es porque el currículo parte de una realidad diferente a la que tenemos. Es decir, el currículo considera, por ejemplo, el muchacho que está en un nivel, pero en realidad está mucho más abajo de ahí. Entonces, el maestro tiene entonces que hacer adaptaciones que vayan acorde a la realidad que tiene en el aula. Y para eso no es que existen las evaluaciones diagnósticas, que son las... Sí, las pruebas diagnósticas, que son las que tú das. Bueno, pero precisamente, no sé si ser voy a extender mucho, pero una prueba diagnóstica te dice, por ejemplo, que un muchacho está en un nivel tal, tú estás en sexto grado, que es el grado que yo imparto, pero cuando tú le das la diagnóstica, obviamente los contenidos que tú tienes que impartir en sexto, tú tienes que batallar mucho con contenidos de grados anteriores, fácilmente te van 2 meses ahí, nivelándolo. Y obviamente no vas a poder lograr lo que el currículo te plantea que tú logres, porque tienes que venir a nivelar los muchachos, porque en matemáticas los temas son muy secuenciales. Entonces no sé si con eso respondí. Sí, perfecto, muchas gracias. Entonces, yéndonos por ahí mismo, ¿cuáles desafíos cree usted que enfrenta el currículo dominicano en el contexto educativo actual? Sí, yo diría que el principal desafío es adaptarlo a la real situación del estudiantado dominicano. Adaptarlo a la real situación. Porque, como te lo decía al principio, el currículo parte de una realidad que no se tiene. Entonces, el maestro en la práctica tiene que hacer muchos malabares para poder caerle atrás al currículo. O a los contenidos curriculares en un sentido, porque el currículo es bastante amplio. ¿Cómo se evalúa la efectividad del currículo en las aulas? O ya que estamos hablando con usted, ¿cómo lo evalúa usted personalmente? Ok, sabes que ahora mismo es por competencia, la evaluación es por competencia, entonces el currículo te plantea unos indicadores de logro, que son lo que te dicen el nivel de comprensión que el estudiante tiene de lo que tú estás impartiendo. Entonces, hay diferentes métodos de evaluación, hay pruebas orales, escritas, también al tú ver los resultados, la retroalimentación que tú recibes del estudiante, tú puedes deducir qué tanto él logró o no la competencia que plantea el currículum. Última pregunta, esta es un poquito más personal. El currículo actual nos vende mucho que está fomentando la diversidad, ya sea cultural, entre otras. ¿Cree usted que realmente con el nivel de flexibilidad que se le da al currículum y también con que hay que cumplir con ciertos estándares, los indicadores de logro, cree usted que realmente se le está dando
un buen visto bueno a nivel de diversidad africana? Bueno, lo que pasa es que depende mucho del trabajo del docente. Porque en un aula tú tienes un ambiente diverso, porque tienes, por ejemplo, estudiantes que tienen diferentes grados de conocimiento. Entonces tú tienes un grupo bastante heterogéneo. Entonces, ¿qué pasa? El currículo se plantea que tú le enseñas el mismo contenido. Tienes estudiantes, un grupo heterogéneo con diferentes intereses. Por ejemplo, yo estoy ahora en sexto. Tú tienes estudiantes que piensan estudiar ingeniería. Esos son buenísimos en matemáticas, pero hay muchos que lo que quieren estudiar es psicología. Entonces, tú tienes que ver cómo tú integras, o sea, ese nivel de interés y de crecimiento que tienen los estudiantes. O sea, es bastante complejo. Lo que te digo es que la carga de manejar esa diversidad es del docente. El currículum no es tan, vamos a decir, tan diverso en ese sentido, porque tú tienes unos contenidos estandarizados para todo el mundo igual. Entonces el docente que tiene que lidiar con esa diversidad, esa heterogeneidad que hay en el aula. Perfecto, encantada con sus preguntas. Muchas gracias por brindarnos el conocimiento y darnos la oportunidad de poder conversar con usted. Muchas gracias. Bueno, encantado, estamos por aquí a las 8. ¿Qué papel juegan los maestros en la implementación del currículo? Bien, los maestros tienen, según lo que establece el currículo dominicano, tienen un rol de mediador, ya que el actor principal de este proceso son los estudiantes. Además, el docente tiene la función de planificar las actividades que mejor se adapten al grupo y a las necesidades específicas del grupo en cuestión. Además, tiene la función de diseñar las mejores estrategias que se adapten para el logro de los indicadores establecidos en cada una de las competencias que establece el currículo dominicano. También el maestro tiene la finalidad de motivar a los estudiantes y además tienen la responsabilidad y el compromiso de evaluar con flexibilidad. Ya que, por ejemplo, si un estudiante no tiene muy desarrollada su competencia comunicativa, pero sí el pensamiento creativo y lógico, por esta razón no debemos de colocarle o reprobar al estudiante, sino que en su competencia comunicativa se va a ver reflejada una calificación más baja y en la otra competencia unas mejores calificaciones, porque ya no solamente debemos de evaluar por una exposición o un examen oral o un examen escrito, también podemos evaluar a través de proyectos, de actividades. Hay diversas maneras de evaluar. ¿Qué papel juega la tecnología en el currículum actual? Bien, la tecnología tiene un papel fundamental, ya que esta vino no a eliminar al maestro o a tener una competencia con el maestro, no, sino a ser un aliado, a ayudar al maestro a encontrar diferentes, o sea, un banco de actividades, de estrategias, de recursos que se pueden encontrar en la web, además de diversas informaciones, que hay bastantes, siempre y cuando teniendo en cuenta que hay que examinar, porque hay informaciones que son erróneas e informaciones que son correctas, ya que en algunas plataformas cualquier persona puede integrar información. Entonces es nuestro deber evaluar cuál de esas informaciones son correctas. Podemos también, como mencioné, hacer uso de diferentes recursos y plataformas, como por ejemplo, que ya la distancia no es un obstáculo, como pasó en la pandemia, que hacían uso de aulas virtuales. También podemos hacer uso de herramientas interactivas como Kahoot, diversas. Hay muchísimas plataformas que podemos hacer uso para hacer nuestra clase más interesante e innovadora y así poder ya captar la atención de nuestros estudiantes para lograr esas competencias, que puedan desarrollar esas habilidades. Además, la tecnología nos permite ayudar a nuestros estudiantes y prepararlos para el futuro, ya que si en el presente
o sea, todo es con tecnología, imagínense en el futuro. ¿Cómo se fomenta la creatividad y el pensamiento crítico en el currículo? Bien, el currículo establece como una de sus 7 competencias precisamente el desarrollo de habilidades críticas en los estudiantes. Esto lo podemos lograr de diferentes formas. Podemos hacer uso de proyectos, por ejemplo, que con este nosotros desarrollamos el trabajo colaborativo, eh, la participación, la creatividad, el análisis crítico. Por ejemplo, en mi caso, como soy maestra de matemáticas, nosotros desarrollamos un proyecto en donde los estudiantes se trasladaban al patio del centro y en la cancha dibujaban su plano cartesiano y ahí ellos dibujaban diversas figuras teniendo en cuenta los puntos de cada una de las coordenadas. Y de esa forma ellos se sintieron creativos y se sintieron motivados. También para el análisis crítico podemos también apelar a la resolución de problemas, o sea, relacionando los contenidos con su entorno. Por ejemplo, si estamos trabajando el contenido de geometría, tenemos las rectas, los ángulos. En todas las construcciones nosotros podemos ver o en cada figura también, o en cada objeto o artículo que tengamos en nuestro hogar, podemos ver rectas, ángulos, y así al ellos familiarizar esos conceptos con su entorno, desarrollan habilidades críticas. También, por ejemplo, como sucede con la matemática financiera, que al ellos trabajar con los porcentajes, los descuentos, el interés simple, interés compuesto, ya que sabemos que el interés compuesto es donde se trabajan mayormente los bancos. Entonces también en los porcentajes, en la tienda, un poloché tiene un 14% de descuento. Al ellos relacionar esos contenidos con su entorno, desarrollan mejores habilidades críticas. El currículo dominicano ha cambiado, pero aún enfrenta grandes retos. Su mejora continua es clave para una educación de calidad. Sobre el papel, el currículo dominicano parece ideal, pero en la práctica los retos son otros. Implementarlo de manera efectiva sigue siendo el gran desafío. ¿El currículo educativo está cumpliendo su propósito? ¿Qué más necesita? Déjanos tu opinión y síganos el debate. Gracias por acompañarnos en esta mirada crítica. Hasta la próxima.